Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de Electrónica en Acción. Hoy vamos a ver los conceptos y ecuaciones esenciales para el análisis de circuitos. Con esenciales me refiero a que son las ecuaciones que siempre van a ser necesarias y además son en principio suficientes para resolver el circuito. Eso no quita que también sea necesario aprender métodos de análisis como el método de los nodos o el de las mallas, que te ayudarán a escribir las ecuaciones de una forma organizada y compacta, lo cual te facilitará enormemente la resolución final. Antes de empezar, te voy a hacer una pregunta para que la contestes en 5 segundos. ¿Cuántas ecuaciones de malla necesitas para analizar este circuito? Hace unos años yo habría contestado sin vacilar una. Hoy mi respuesta es ninguna. Si esto te sorprende, este vídeo te interesa. Para el análisis de circuitos hay unos conceptos imprescindibles que vamos a repasar. Un nodo es cualquier punto de unión de dos o más componentes. El circuito de la figura tiene 8 nodos. No dejes que la forma de dibujar los circuitos te confunda. Todo lo que está conectado por una línea, es decir, un cable ideal, puedes considerarlo el mismo punto a efectos de análisis. Aquí hemos redibujado el circuito para que la identificación de los nodos sea más clara. Un nodo esencial es un punto de unión de 3 o más componentes. El circuito de la figura tiene 4 nodos esenciales. Una rama es un camino entre 2 nodos esenciales. El circuito de la figura tiene 7 ramas. El primer paso en el análisis de circuitos es identificar los nodos esenciales y las ramas del circuito. El segundo paso es definir las variables del problema. En otras palabras, ¿qué necesitamos calcular para resolver completamente el circuito? Las señales de los circuitos son diferencias de potencial, corrientes y potencias. La potencia se calcula a partir de la diferencia de potencial y de la corriente. Por lo tanto, en este vídeo nos vamos a quedar con el cálculo de las diferencias de potencial y de las corrientes. Como calcular diferencias de potencial es incómodo, siempre elegimos un nodo del circuito como referencia y le asignamos un potencial eléctrico de 0. Ese nodo lo llamamos tierra y lo podemos identificar con distintos símbolos. Ten en cuenta que esta tierra es solo una referencia para calcular diferencias de potencial. No coincide necesariamente con una conexión física a tierra o masa. En muchos casos, el nodo de tierra estará identificado en el propio circuito. Una vez definido un nodo de referencia, podemos asignar potenciales a los demás nodos del circuito, entendiendo siempre que esos potenciales son en realidad la diferencia de potencial entre ese nodo y tierra, que tiene potencial 0. Exactamente como si midiéramos con un voltímetro la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Los potenciales de cada nodo son incógnitas que tenemos que calcular para resolver completamente el circuito. El hecho de que podamos definir potenciales para cada nodo es consecuencia de que el campo eléctrico es conservativo. Es decir, la energía necesaria para mover una carga de un punto a otro solo depende del punto inicial y del punto final, no del camino concreto que se recorra para mover la carga. En el caso de las corrientes, cada rama del circuito está recorrida por una corriente, ya que no hay puntos donde se cree o se destruya carga. La carga simplemente se mueve. Las distintas ramas que se unen en un nodo esencial tienen en general corrientes distintas. Al definir las corrientes, debes elegir un sentido para cada corriente. Da igual el sentido que elijas. Al calcularla, simplemente obtendrás un valor positivo si realmente circula en el sentido elegido o negativo si circula en el sentido contrario. Las corrientes de cada rama también son incógnitas que tenemos que calcular.
En resumen, el paso 2 del análisis consiste en asignar las variables que debemos calcular, los potenciales de todos los nodos, salvo el de tierra, cuyo potencial es 0, y las corrientes de cada rama. En este ejemplo tenemos 14 variables. Como bien sabes, para calcular 14 incógnitas necesitamos 14 ecuaciones. Seguramente estarás pensando que realmente no necesitamos escribir tantas ecuaciones para resolver el circuito. Es verdad. Muchas de las ecuaciones son muy sencillas y no necesitas escribirlas explícitamente, pero sí necesitas utilizarlas. Para dominar el análisis de circuitos, tienes que tener muy claro qué ecuaciones estás utilizando aunque no las escribas. Vamos a ver esas ecuaciones. La primera herramienta que utilizamos es la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que en un nodo la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. Es consecuencia de la conservación de la carga. Si a un nodo llegan en total 20 mA desde una o más ramas, tienen que salir 20 mA que pueden repartirse entre distintas ramas. Aquí aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff a los 4 nodos esenciales del circuito. En los nodos no esenciales ya hemos tenido en cuenta que la corriente de todos los elementos de una rama es la misma. Las ecuaciones de nodo obtenidas no son independientes entre sí. Cualquiera de ellas se puede deducir siempre a partir de las demás. Una de estas ecuaciones sobra. Y cuando digo que sobra es que no debes utilizarla, porque solo va a servir para liarte. Elimina o simplemente no escribas la ecuación del nodo que te parezca más complicado. En conclusión, entre las ecuaciones esenciales para el análisis de circuitos, siempre tendremos n-1 ecuaciones de nodo, siendo n el número de nodos esenciales. En este ejemplo tenemos 3 ecuaciones de nodo. Cuando encuentres elementos de más de 2 terminales, por ejemplo transistores con 3 terminales, a efectos de identificar y contar nodos, ese elemento es equivalente a un nodo esencial. Observa que aquí el nodo equivalente al transistor tiene otro nodo unido solo por un cable. En este caso no conviene considerar el conjunto como un único nodo porque las corrientes de los terminales del dispositivo formarán parte de las ecuaciones necesarias para el análisis. Las corrientes de los terminales del transistor y en general de cualquier elemento de varios terminales cumplirán la ley de corrientes de Kirchhoff, por lo que también lo consideramos un nodo esencial a efectos de escribir las ecuaciones de nodo. Volviendo a nuestro ejemplo, tenemos identificadas 14 incógnitas y hemos podido escribir 3 ecuaciones de nodo. Antes de seguir, quiero que observes que las incógnitas que hemos definido y las ecuaciones que hemos escrito son independientes de los elementos concretos que aparecen en nuestro circuito. Solo nos hemos fijado en su topología o estructura. Escribiríamos exactamente las mismas ecuaciones si tuviéramos conectados otros elementos, incluso elementos que no conozcamos, siempre que no cambiemos la topología del circuito. Continuamos en la segunda parte.